Y vamos a entrar hoy en la preciosa palabra del Señor, tan cerca, pero tan lejos de Jesús. Libro de Marcos, capítulo 14. Espero que hoy todos salgamos con nuestra porción de este lugar, hermanos. Marcos, capítulo 14, versículo 32. Muchos de nosotros lo hemos leído y nos acordaremos de lo que el Señor nos va a hablar hoy. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntese aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, estas ya comienzan a ser palabras del Señor: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, y dice la palabra, y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que él estaba pasando. Humanamente él estaba pasando un proceso. Decía él, Abba Padre, estaba pidiendo auxilio, le estaba diciendo a papá que lo ayudara, al Padre que lo ayudara. Dice, clamó, todo es posible, le está hablando al Padre. El Hijo le está hablando al Padre y le dice, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento, lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo en este momento, le está diciendo Jesús al Padre. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Qué bendición esa palabra. Luego volvió después, dice la palabra, volvió y encontró a los discípulos. ¿Qué dice la palabra? Dormidos. Cuando más los necesitaba el Señor, cuando más estaba contando el Señor, dice la palabra que los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, Simón, me imagino, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen, oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El Señor es consciente que esta carne es débil. El Señor es consciente que hay momentos que tenemos debilidad. Entonces, dice la palabra en el versículo 39, entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos. Ya son la segunda vez, los necesito y están durmiendo. ¿Por qué no podían mantener los ojos abiertos? ¿Y qué dice la palabra? No sabían qué decir, no podían disculparse. No le podían decir, no, Señor, es que preciso está un poco cansado de dormir, pero es que la segunda vez, no la primera, la segunda, que la segunda cuando lo despiertan uno ya como que uno espabila. Tan cerca, pero tan lejos de Jesús. El Señor comenzó con 12 apóstoles. Dice la palabra del Señor que todos tenían diferentes formas, diferentes posiciones, diferentes características, diferentes profesiones. Habían entre esas personas, entre esos 12, de esas personas que el Señor estaba andando, dice la palabra que muchos de ellos andaron con Él 3 años. Y durante 3 años, hermano, permítame que durante 3 años tú puedes conocer una persona que estás andando todos los días. Conoces el tipo de persona que tienes al lado, que hace, su temperamento, todo. Y creo que estos 12 apóstoles, hombres diferentes, con temperamentos diferentes, con características diferentes, dice la palabra que ellos eran pescadores. Uno era Andrés, otro era Pedro, otro era Santiago y otro era Juan. Ellos eran pescadores. Otro hombre que muchos de nosotros conocemos, Mateo, un hombre recaudador de impuestos, un hombre que se encargaba de recoger el dinero. También había entre ese grupo, se dice, un celote o guerrillero en la época, y ese hombre era Simón. No estrictamente era su profesión, sino era un canaanita.
Los celotes se involucraban en la política y estaban metidos a ver cómo podían derribar el gobierno romano. Había otro hombre, un ladrón, Judas. Sirvió como tesorero en el grupo. Era el que aprovechaba y se echaba de vez en cuando una monedita al bolsillo, pero no pasaba ahí porque él fue el que vendió al Señor. Cada uno tenía una característica diferente. Y en Juan capítulo 12, versículo del 4 al 6, y habla aquí directamente de lo que yo les estoy diciendo, porque lo estoy confrontando bajo la palabra. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importara a los pobres, en verdad era un ladrón. Lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Sí? Era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, él manejaba el dinero, a menudo, ¿qué dice? Robaba parte para él. Aquí lo identifica como ladrón a Judas. Los otros apóstoles fue Felipe, Bartolomé, Tomás, Tadeo y Santiago. Bartolomé, Natanael, la tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. Santiago, el menor o el más joven, fue hermano del apóstol Judas. Predicó en Palestina y Egipto. Fue uno de los discípulos menos conocidos. Murió como mártir y fue cortado en pedazos. Tadeo fue hermano de Santiago, el más joven. Predicó en Asiria y predicó también en Persia y murió como mártir en Persia. Felipe predicó en Frigia y murió como mártir también. Tomás, conocen al Tomás, ¿no? De la Biblia, el incrédulo, ¿no? Era pesimista, era un hombre desconcertado, tan cerca, pero lejos de Jesús, muchos de ellos. Había momentos en que el Señor los necesitaba, pero estaban lejos de Él. Y voy a centrarme en 3 de ellos. Judas es uno, muy bien. Pedro es otro, muy bien. O más, los tres que marcaron características especiales en el grupo del Señor. Eran personas que se caracterizaban de forma diferente. Eran subgéneres. Todos tenían formas diferentes. Y hoy voy a hablar de ellos 3. Y vamos a hablar primero de uno. Y vamos a hablar del famoso Judas. Y Judas Iscariote. Se le recuerda a él porque él traicionó al Señor. Y dice la palabra que lo vendió por 30 monedas de plata. Era un hombre que le gustaba, como dicen en el argot canario, las perritas. ¿Sí? Siempre era el que manejaba el dinero. ¿Sí? Y vendió al Señor por 30 monedas de plata. Fue uno de los 12 discípulos que estuvieron con Jesús durante 3 años. Estaban con el maestro, estaba él con el maestro, estaba pegado, veía lo que hacía el maestro, varias veces lo que presenció, enseñanzas, presenció milagros, presenció todo lo que el Señor le estaba enseñando a Judas, a este hombre. ¿Y Judas qué hizo? Lo vendió por el precio de un esclavo, 30 monedas de plata. No le importaba su amigo, no le importaba el compañero de... ¿Por qué? Por el amor al dinerillo, por el amor a tener. Hermanos, a veces hay personas que tienen más amor al dinero que a la familia. Tienen más amor al dinero que a los amigos. Y si no tienen un céntimo o 5 euros en el bolsillo un día, se les acaba el mundo porque tienen amor al dinero. Hay personas que su Dios es el Dios mamón, el Dios dinero. Y si de pronto se les quita ese colchoncito del dinero, se les acabó el mundo. Ya no pueden hacer nada. ¿Y ahora qué voy a hacer sin dinero? Estoy hablando
de personas en el mundo, ¿no? Espero no estar hablando también en los hermanos que conocen de la palabra. Yo estoy diciendo los que no conocen de la palabra. Muchos años y creo que les he contado a ustedes las historias de un tío Chucho, que sé que algunos hermanos de los que están sentados aquí no conocen esa historia, y si la conocen, bueno, se la vuelvo a recordar, hermano, porque recordar es vivir. Un hombre que tenía dinero, un hombre de pueblo, un hombre de tierras, y me acuerdo mucho que el tío Chucho cargaba las escrituras en papel periódico y una bolsa entre los calzoncillos, siempre, porque pensaba que le iban a robar y le robaban las escrituras y se quedaba pobre. Y claro, llegaba uno a la casa del tío Chucho y nosotros de niños le hacíamos la fiesta para que nos regalara dinero. Y de pronto, si él nos llegaba a dar 1 céntimo o 10 céntimos, él se volteaba, daba 3 vueltas y decía: tome, pero no me pidan más, eso es lo que les voy a dar, ¿no? ¿Sí? Y estaba siempre pendiente del dinero. Pero ¿cuál fue la finalidad del tío Chucho? Falleció, no tuvo mujer, no tuvo herederos, y vino el Estado y fue un pobre desgraciado el tío Chucho, porque siempre estaba pendiente del dinero. Y todos hemos visto muchos retratos de Judas. Judas no solo traicionó a Jesús el día que lo besó. Su caída no fue cosa de un día o de un momento. Hace tiempo que este hombre venía siendo tentado. Venía siendo tocado por el dinero. Yo no me imagino cuánto alcanzaría este hombre de las bolsas del dinero que le daban los discípulos. Alcanzó a guardarse o a llevarse. No me imagino, no pienso. Pero creo que era un hombre que no se quedaba con lo mínimo, sino trataba de sacar bastante dinero. Porque el pecado que estaba cometiendo este hombre lo estaba encegueciendo. Y hermanos, cuidado. Cuidado cuando el pecado nos ciega. Empieza a engangrenar lo que hay de Dios en nuestras vidas. El pecado comienza a descomponer nuestra vida espiritual. Era lo que estaba pasando con Judas. Y tarde o temprano nos rendimos a las malas prácticas. Y es ahí donde Judas se evidencia muchas veces en nosotros, que podemos vender a Jesús. La práctica del pecado nos lleva a nosotros a una muerte, y a una muerte espiritual, y nos puede llevar a una muerte eterna sin Cristo. El pecado no nos puede dejar avanzar en las cosas del Señor. Si Judas se mofaba, se deleitaba en el pecado, porque por eso traicionó al Señor. Y hermanos, tarde que temprano, la persona que se deleita en el pecado va a tener graves consecuencias. Hoy puede estar riéndose, pero esperemos más adelante a ver qué pasa. Por eso, si en nuestras vidas tenemos algún pecado, algo guardado ahí, saquémoslo hoy en el nombre del Señor. Porque el pecado no nos va a dejar a nosotros avanzar. Nos estancamos, nos quedamos, nos paraliza espiritualmente. Tarde que temprano nos vamos a rendir. Y no tenemos que rendirnos al pecado, tenemos que rendirnos a Cristo. Ya las cosas terrenales empiezan a ser más prioritarias que las espirituales cuando estamos metidos, involucrados en el pecado. A veces les digo delante del Señor, hermano, de corazón, me duele a veces, hermanos, que han conocido el Evangelio. Y no estoy hablando de hermanos de hace años, sino que hermanos que han conocido el Evangelio, que ya no están con nosotros y se están deleitando en el pecado. Se están revolcando con los cerdos. Están haciendo de su vida una vida que, si no se arrepienten, vendrá un juicio grande en sus vidas. Tipos de Judas, no porque hayan robado, sino que han traicionado al Señor. Personas que en su momento yo veía y decía: Señor, a por todas por ti, Señor, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y ya después
Si te veo, no me acuerdo. Estamos viviendo tiempos que muchos de nosotros podemos entender lo que estamos viviendo estos tiempos. Y cada día vamos a ver más cosas. Pero si realmente nosotros entendemos y analizamos lo que estamos viviendo y somos conscientes, nos puede rondar el pecado, puede venir a molestar el pecado, y lo que hacemos es sacarlo en el nombre de Cristo Jesús. Porque ya sabemos, ya le vemos las orejas al lobo. Pero cuando nosotros lo vemos venir y vemos al lobo, y en vez de espantarlo, de sacarlo, lo llamamos para compartir con el lobo, es ahí el problema. Nuestros principios entran muchas veces en negociación. Ya lo malo no es tan malo, pero ya cuando comenzamos a ver al Señor desde lejos, ya las cosas malas no son tan malas. Ay, sí, son exagerados. A todo le ven lo malo, porque es así. A mí me han dicho eso. No, hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Y si yo no cojo esta palabra como mía, y si esta palabra no es rema en mi vida, entonces ¿qué hago, hermano? El espíritu de Judas es un espíritu pasivo, es un espíritu duro de corazón, es un espíritu que ignora las advertencias. Que cuando el Señor está hablando, está advirtiendo y dice, sí, ya, y ya mañana se le olvidó, o ya a la hora se olvidó de lo que el Señor ha compartido, ha hablado a través de la palabra. Tenemos que coger esa palabra que el Señor está trayendo para nuestras vidas y hacerla rema. Y decir, Señor, yo quiero estar siempre contigo, quiero estar cerca, no quiero estar lejos de ti. Ahora nos vamos con Pedro. Muchos de ustedes conocen a Pedro. ¿Qué fue lo que hizo? Negó al Señor. Y no lo negó una vez, lo negó 3 veces. Y fuera de eso, el Señor se lo había advertido, hermano, ¿no? Hay un dicho que dice que soldado advertido no muere en guerra, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros le hemos advertido a la gente, cuidado con tal cosa, cuidado con tal otra, cuidado? Sí. Cuando, ¿te acuerdas que te lo advertí? Eso le dijo el Señor a Pedro. Se lo advirtió de una forma, se lo advirtió de otra forma. No, tranquilo, Señor, tú me conoces, yo soy Pedro, Señor. ¿Cómo yo? ¿Negarte yo a ti? Yo contigo iré hasta la tumba, Señor, a donde quiera voy a estar. Acuérdate, Pedro, que cuando cante el gallo, tú me has negado. No. Acuérdate que no. Muchas veces pasa eso en nosotros, hermano. Nos advierten. Hermano, hermana, ten cuidado de esto, ten cuidado de aquello, cuidado por aquí, cuidado por allá, que no sé qué. Sí, tranquilo, pastor, tranquilo, hermano, tranquilo. No. ¿Cómo pasó? No me pasa eso. Te lo advertí. ¿No? A mí me ha pasado eso. Por eso, hermano, cuando el Señor advierte, cuando un hermano advierte, cuando la palabra advierte, ten cuidado, escucha y actúa. Y no esperes a ver si de pronto el Espíritu Santo en paloma se le pone encima de la cabeza. No, hermano. No vas a esperar eso. Tú vas a esperar de la palabra que el Señor te está dando en ese momento a través de esa persona. Y confía en la palabra que el Señor te está ayudando. ¿Pero ese era Pedro? No, Señor, sí, tú sabes que yo estoy contigo, Señor, y cuando sea vamos a estar ahí en las buenas y en las malas. Eso decía Pedro con el Señor. Y dice, vámonos a Lucas capítulo 22, versículo 54. Dice la palabra, entonces lo arrestaron, están hablando aquí el Señor, y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió, ¿qué dice aquí? De lejos. Tan cerca, pero tan lejos de Jesús, ¿no? Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Ahí sí se sumó, ¿no? Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Me imagino la mirada de Pedro, ¿no? De tristeza. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Quién me llamó aquí a meterme aquí? Sí, ya estaba advertido. Dice la palabra que estaba triste, estaba como sí. Y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, ¿este hombre era uno de los seguidores de Jesús?
Pero ¿qué dice Pedro? Yo no lo conozco. Ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y le dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, se lo he dicho ya, no lo soy. Contestó alrededor de una hora. Más tarde otra persona insistió. No le dijo una, no le dijo dos, le dijeron 3 personas. Seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué me hablas, ¿qué me estás diciendo tú? Inmediatamente, mientras aún hablaba, el Señor le había dicho, Pedro, acuérdate del animalito que va a cantar. Cantó el gallo, kikiriki, dijo, me embarré. Ya estaba advertido por el Señor. Ya me había dicho el Señor lo que iba a pasar en mi vida. Y dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, hermanos, cuando nos han advertido las cosas y no le hacemos caso al Señor. ¿Qué nos pasa? Lloramos amargamente. Lloramos y decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero no te había advertido antes de lo que te iba a pasar. El famoso Pedro. Y dice la palabra que lo siguió de lejos. Pedro ni tan cerca ni tan lejos de Jesús. El temor del hombre ahora era la ocasión, porque sabía que si decía que era de los mismos, Pedro iba a ir a la cárcel. Ahí Pedro tenía temor. Pedro no pertenecía a la causa del maestro. Y el temor del hombre nos puede afectar. El temor nos puede afectar. Oye, hermano, o no hermano, porque el mundo no nos conoce. Juanito, ¿eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Pero a mí me dijeron que tu profecía es... No, yo no soy cristiano. Cristiano es allá, Juanita, la otra, ella sí es cristiana. Yo no. A veces negamos al Señor así, con nuestras formas de actuar, con nuestras formas de mirar, de ver la vida. A veces somos más negativos que los que no son cristianos. Uy, cómo está de oscuro. Miramos allá al mar. Ay, creo que va a llover. Mira, y el mar está picado. No, mira esa nube allá, ni se te ocurra, porque mira, desde allá al fondo estoy viendo bien un aguacero tremendo. No nos salgamos hoy porque nos vamos a mojar. Y comienza los negativos. Comenzamos a mirar, ¿no? Va a decir, ay, no, miremos allá en las montañas. Uy, eso sí que está oscuro. No. Estaría como feo ahí para salir hoy. Para ir al culto hoy, sí, también, sí está. Yo como que me quedo en la casa hoy, que está aquí más. Y comenzamos así. A veces nos volvemos así como Pedro. Tan cerca, pero tan lejos de Jesús. Y el temor de Pedro era de que lo metieran en el mismo saco. Pero qué bendición cuando somos perseguidos por la causa de Jesús. Ahora dices, ¿tú eres cristiano? Sí, soy yo cristiano. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú profesas seguir a Cristo, tú puedes dar una palabra de aliento, de vida, que esa persona necesita en el momento oportuno. El Señor te va a utilizar en ese momento. No podemos ir de agente 007 en la vida del Señor, no. Pedro hacía eso en ese momento, estaba como atrás y como que separado, pero la gente lo conocía. ¿Y sabe por qué conocían a Pedro? Por la forma de actuar, algunas cosas que el maestro le había impregnado. Sabían que este hombre, y dice también la palabra que era Galileo, era también del grupo del Señor. Y qué bendición cuando diga, mira, tú eres cristiano, sí, soy cristiano, me siento orgulloso. Me siento orgulloso por ser seguidor de Cristo. Y gloria a Dios y amén. Dice la palabra en el capítulo 22, versículo 33 de Lucas. Pedro dijo, Señor,
estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. ¿Ah? Señor, yo soy Pedro, no estás hablando con otra persona diferente. Yo soy uno de los 12, yo soy tu pana, como se dice en Venezuela, tu amigo, el que está contigo en las buenas y en las malas, hasta la prisión, hasta la muerte. Pero Pedro, acuérdate que tú me vas a negar. No, Señor, yo no. ¿Cuántas veces hemos negado nosotros al Señor? Cada uno sabemos, con las personas que están alrededor nuestro. Hay personas que saben que nosotros somos cristianos. Muchos saben. En mi trabajo todos saben que yo soy cristiano. Y están pendientes, están con una lupa. Tenemos que tener cuidado de cuidar nuestro testimonio con la gente de afuera. Porque nosotros somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor nos ha dado a nosotros una embajada. Cada uno tenemos una embajada espiritual en nuestro corazón. Lo representamos a Él en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar, en cualquier sitio. No tenemos un salario, pero lo tenemos a Él, que es lo que mejor nos vale. Gloria a Dios. Cuidémonos, hermanos, de imitar la cobarde conducta de Pedro. Seguir al Señor de lejos no es más que una negación. Cuando lo seguimos de lejos no queremos ningún compromiso. He conocido hermanos que siguen al Señor de lejos, no quieren compromiso ni con la iglesia ni con el Señor. Seguir al Señor de lejos es tener un espíritu de cobardía. Es muchas veces decirle al Señor, quiero cambiar y no cambio. Quiero estar cerca de ti y no estoy cerca de Él. Quiero comprometerme contigo, Señor, y no me comprometo, no hago nada. Pedro se creía confiado. Él confiaba que estaba con el Señor. Estoy dispuesto, Señor, a ir contigo, a donde tú quieras que me mandes. Estamos dispuestos a seguir al Señor donde Él nos mande, donde nos ponga. Porque hay cosas que nos cuestan, hermano. ¿Sabe qué nos cuesta a nosotros? Al ser humano nos cuesta algo. Y es nuestra comodidad. Cuando estamos cómodos, estamos bien. Pero cuando nos quitan la comodidad, nos afecta. Y ahí es cuando decimos, Señor, ¿y ahora qué? Pero confía en el Señor. Confiemos en el Señor, que Él hará y Él te dará las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. Sin el Señor, hermanos, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Dice la palabra en Proverbios capítulo 28, versículo 26, dice, el que confía en su propio corazón es necio. Negamos muchas veces al Señor con nuestro comportamiento. Negamos al Señor con nuestras palabras. Negamos al Señor si realmente no hay ningún cambio en nuestra vida. Negamos al Señor cuando confiamos en nuestras propias fuerzas. A veces confiamos en nuestras propias fuerzas. Sí, eso yo lo puedo hacer. No, hermano. No lo podemos hacer. Sin el Señor no lo podemos hacer. Posiblemente podamos avanzar algo, pero hay un momento en que nos debilitamos. Físicamente podemos estar bien, decir, sí, físicamente estamos bien. Pero ¿cómo estamos por dentro espiritualmente? Que de pronto nos hacen así y nos tumban. Porque por dentro estamos espiritualmente mal. Negamos al Señor cuando cerramos nuestros oídos y no queremos escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. No queremos a veces entender. A mí el Señor me ha soltado de una forma tremenda. Y a veces digo, ay Señor, pero... Sí, te estoy hablando a ti, Jorge. Estás haciendo esto y esto, sí. ¿Y qué niño no le gusta que lo exhorten?
A un niño se le dice las cosas y a veces se enfada, que no, que sí, que no. Y nos pasa muchas veces eso. A veces nos confiamos en sí mismos. Y dice un adagio, la confianza mató al gato, ¿no? Y no era confianza. Sino que lo puse así. Sabía que me iban a decir, la confianza mató al gato. A veces nos confiamos. Pero diría el Señor, en mi debilidad fuerte soy. Gloria a Dios, preciosa palabra. En mi debilidad. ¿Cuántos de nosotros estamos débiles espiritualmente? Pero necesitamos la fuerza de Él, de nuestro amado, de nuestro Padre. Día a día. Si tú no te alimentas, si tú no tomas diariamente al Señor, como tu Creador, como tu gran ya soy, nos debilitamos. No podemos cerrar nuestros oídos a escuchar lo que el Señor tiene para todos nosotros. Y por último voy a hablar de otro personaje que es Tomás, el incrédulo, hasta no ver, no creer. Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Jesús se le aparece a Tomás. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, tan cerca pero tan lejos de Jesús. No estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él le respondió, no lo creeré, porque no estaba cerca de Jesús. A menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, dice la palabra en el versículo 26, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, ven Tomás, la vez pasada estabas ahí de boquita suelta, hablabas y no sé qué, y no estabas aquí, porque es preciso, el que no está es el que está criticando al Señor siempre. Entonces, como no estaba ahí, voy a ver qué pasó. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo, ven Tomás, aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas, Tomás, no seas incrédulo. Cree. ¿Qué más quiere Tomás? Después de un tiempo. Y ahí sí Tomás dice, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Y esto es lo que me gusta. Bendito son los que creen sin verme, gloria a Dios. Esto es para nosotros. Es una palabra fuerte para nosotros. Espero que no hayan Tomases aquí, hermano. Benditos son los que creen sin verme. Te creemos, Señor, sin verte. La palabra preciosa que el Señor nos da a nosotros como iglesia. Gloria a Dios. Tomás fue testigo del ministerio de Jesús, otro hombre que compartió con el Señor. Había experimentado cosas sobrenaturales, como la alimentación de los 5,000, los milagros de los ciegos, de los cojos. Había sido testigo cuando Jesús había caminado sobre el mar, cuando los demonios salían huyendo de la presencia de Jesús, y de muchos más milagros compartió Tomás. Pero aún así tenía que meter el dedo en la llaga. Y de muchos más milagros. Pero luego de su muerte, su fe tambaleó a tal punto de no creer en la resurrección, hasta no meter el dedo en la llaga. Y la incredulidad, hermanos, es un arma poderosa que está utilizando el enemigo actualmente. Es un arma, es como las armas esas que están utilizando en Ucrania, que son unos
ponen aquí, derriban aviones y todo, es un arma poderosa que está utilizando el enemigo, la está utilizando en el pueblo de Dios, la incredulidad, y puede hacer mucho daño. Hermanos, si el Señor ha transformado vidas, si el Señor ha cambiado vidas, si el Señor ha sanado, si el Señor ha dado provisión, si el Señor te ha dado palabra a ti, el Señor lo va a cumplir. Creámosle al Señor. Son tiempos donde no podemos dudar de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Son tiempos donde el Señor ha dicho que nos va a guardar, que nos va a proteger, que va a estar pendientes de nosotros. Es así como Tomás, junto con los otros discípulos, huyó aterrorizado y confundido cuando arrestaron a Jesús. No estuvo ahí con Jesús, tan cerca, pero tan lejos de Jesús. Y el día en que Cristo resucitó, y al momento en que los discípulos se encontraban congregados, Tomás se ausentó. ¿Para dónde se iría Tomás? No, es que tengo que irme porque, mira, no, yo no puedo esperar al Señor. Sí, espérate que el Señor, no. Y se fue. Y la incredulidad no está en un hijo de Dios. Hay que creer. Hay que creerle al Señor. Tomás se ausentó perdiéndose la bendición, la gran bendición de ver a Cristo resucitado, porque lo hubiera visto en primera persona, la primera vez cerca a Él. Tan cerca, pero tan lejos de Jesús. Cristo viene otra vez. Amén. Espero que no seamos como Tomás. Eso. Yo me acuerdo que una hermana me dijo, pastor, estoy cansado de que ustedes digan siempre lo mismo. Que Cristo viene otra vez. Viene, hermana. No seas como Tomás. Que después cuando venga a Tomás dice, sí me acuerdo. Cristo viene otra vez, hermano. Lo dice la palabra. Gloria a Dios. Por su iglesia, por su madre. A lo mejor algunos que no lo creen dicen, no, eso yo lo que me moriré y no, pero viene Cristo, hermano. Cristo dice, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sigue fiel. Eso dice Cristo a la iglesia. En Juan capítulo 20, versículo 28 y 29, ya vamos terminando. Dice, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, ¿tú crees? Porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Tengamos fe. El Señor nos va a guardar, nos va a proteger. Enfermedades, de catástrofe, nos va a guardar. Y que hay que tener fe. Hay que creerle a Él, no creerle al hombre, porque el hombre miente. Pero la palabra del Señor es sí y amén. La palabra del Señor ha transformado vidas. La palabra del Señor ha cambiado vidas. Ha cambiado lamentos en bailes. Tengamos fe. No se va a escasear en nuestra casa la comida, hermanos, porque el Señor va a estar ahí. El Señor va a proteger a nuestra familia porque el Señor va a estar ahí. Tan cerca pero tan lejos de Jesús. La incredulidad no nos puede acaparar nuestro corazón, cerrar nuestro corazón. Si el Señor te ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Créele a Él. Estamos pasando muchos procesos, pero el Señor está ahí fiel. Yo me acuerdo una vez que me contaba un hermano que le pidió al Señor. Le pidió con tanta fe, porque estaba pasando un proceso un poco complicado. Se arrodilló, le clamó al Señor, y él sintió la presencia del Señor, que el Señor estaba con él ahí. Que lo estaba acompañando, que no estaba solo. ¿Cuántos de nosotros nos podemos sentir solos, que
que nadie nos pone la atención. Pero el Señor está con nosotros hasta que Él venga. No podemos ser más Pedros, no podemos ser más Judas, no podemos ser más Tomás. Tenemos que ser seguidores del Cristo vivo, fiel y verdadero. Estos ejemplos que la Biblia nos ha colocado a nosotros fueron verdaderos. Nos sirve a todos nosotros para experimentar que no nos pase a nosotros. Y si posiblemente nos pasa, sacarlos en el nombre de Cristo Jesús. Creerle al Señor. Estos son tiempos de creerle al Señor. De no dudar un ápice. De no dudar un ápice. Y hay muchas cosas que el Señor nos ha protegido a todos nosotros. De muchas cosas. Y cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor va a decir: ¿te acuerdas de tal cosa? ¿Te acuerdas de tal otro? Yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Confía, lucha y actúa. Es la palabra. El Señor es el poderoso gigante. Nadie como Él. Por eso, hermanos, estamos orando constantemente. Porque los tiempos cada día se van acortando. Hace poco terminamos abril y ya hoy estamos a 8 de mayo. No sé a cuántos de ustedes se dan cuenta cómo pasa el tiempo así volando los tiempos. Y dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos se cortarán. El tiempo se está cortando, se está cortando, se está cortando. Y hay muchas cosas. Y ahora esa famosa nueva enfermedad que hay para los niños, que salió una nueva enfermedad que no la conocen. Y bueno, y eso muchas cosas. Pero el Señor nos va a guardar a nuestros hijos. Pero para eso tenemos que estar pegados y no lejos de Cristo. Pegados a Él. Cerca al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Le doy gracias al Señor por darme esta preciosa iglesia, estos preciosos hermanos que nos están viendo por internet. A ustedes le doy gracias al Señor por sus vidas. Le doy gracias al Señor por mi vida, por mi familia, por mi amada esposa. Solamente ser gratos con el Señor y decirle: gracias, Señor. No queremos, Señor, parecernos a ninguno de estos apóstoles, Señor. No quiero robarte, no quiero mentirte, no quiero fallarte, Señor. Y fue la sangre que Él vertió, como dice esta canción, la que te cambia, la que te transforma, la que te libera. La sangre de Cristo. En el tiempo que Él estaba necesitando de sus 12, se le durmieron. Era cuando más necesitaba de ellos. No estaban tan cerca, pero lejos de Jesús. Señor, ayúdanos, Señor, como iglesia. Ayúdanos como cuerpo. Ayúdanos como hombres y mujeres que te seguimos, Señor, a estar cerca de ti. Cerca de ti, Señor. Gloria a Dios.